que vamos empezando. Buen día. Buen día, profe. Quería hacerle una consulta. Dejé un mensaje en el foro por el tema del módulo 4. Más que nada para saber si es un tema mío o es que todavía no lo subieron. A ver, ya te digo. Mientras van haciendo las cámaras me fijo. El módulo 4 está subido, sí. Ah, porque yo cuando trato de desplegar la solapa del módulo 4 no me aparece nada. A ver. Sí, yo tampoco. Ah, mira, tenés razón. Por algún motivo estaba invisible. Ya lo activo. Gracias por Bueno, eso. gracias. Esperen que mientras se conectan las cámaras lo activo, así ya queda todo disponible. Yo estoy tratando de encender la cámara, pero no me enciende. Todo me dice que está para encender, pero no me enciende. Bueno, paciencia. No pasa nada. Mientras puedas escuchar y ver... Sí, por ahora sí. Denme 2 segundos que así ya dejo activado el módulo y ya tienen todo el material disponible de la cursada. Vale. Nosotros lo dejamos programado para que se active el primer día, pero por ahí, dentro de lo que dejamos programado, algo falló. Bueno, ahí estaría activado. Fíjense cualquier cosa, si no sigue apareciendo, avísenme y lo vuelvo a revisar. Bueno, ahí estamos. Ahora un poco la galería si veo más gente. Ahí estamos. Bueno, buen día. ¿Cómo andan? Ya llegamos a la mitad de la cursada. Algunas aclaraciones. ¿Les pudieron ver en avisos las aulas que les tocan y los horarios para rendir la semana que viene? Sí. Sí, bien. Sí, profe. Ya la semana que viene seguramente, o a más tardar a principios de la... No, sí, la semana que viene. O más tardar a principios de la cuarta semana de cursada, vamos a publicar las aulas y los horarios del segundo parcial y la de los 2 recuperatorios, que son todos en la última semana de cursada. Bueno. Esperen que... habilito ahí. Bien. A partir de la experiencia de la primera clase, que la verdad que les reconozco fue agotadora, terminé con un dolor de cabeza intenso, pensé para hoy dividir la clase en 3 partes, pero de un poquito más de 1 hora. ¿Sí? Voy a tratar de no pasarme mucho, porque ya después de las 2 horas y media de trabajo estamos todos medio zombies. Así que vamos a tratar de concentrar los temas que tengo que trabajar hoy y que tenemos que conversar hoy en 3 partes de 1 hora, hora y pico. ¿Sí? Obviamente las preguntas que hayan las vamos a incluir. Así que quédense tranquilos que la idea es que puedan consultar. Bueno, la vez pasada trabajábamos el par síntoma-fantasía, aclarando que hay un par previo que no figura formalmente en el programa, que es el síntoma-trauma, pero que se incluye dentro de lo que hemos trabajado como pasaje del síntoma-trauma al síntoma-fantasía. Abordamos también algunas nociones en relación a la transferencia de la dialéctica que propone Lacan para pensar un tratamiento, y algunas cuestiones en relación a cómo empezar a pensar, para los que nunca vieron Fantasma y para los que ya vieron, darle alguna vuelta a Fantasma a partir del texto de Miller, El axioma del fantasma. La idea en la clase de hoy es seguir teniendo como referencia el síntoma fantasía, no es que vamos a abandonarlo completamente, pero empezar a ver cómo ese par síntoma-fantasía en la obra de Freud y en la obra de Lacan empiezan a tener una interlocución y una interacción cada vez más grande con otro aspecto
del síntoma, que es la castración. Y si hacemos referencia a la castración, inevitablemente hacemos referencia a la libido, ¿sí? Por lo cual van a ver que en los textos que tenemos para trabajar hoy, así como en el material que está subido de videos al campus, van a encontrar, sobre todo en la clase de María de los Ángeles Córdoba, que es la clase correspondiente del tema 1, con el que arrancamos esta primera parte de la clase de hoy, Angie hace bastante referencia a la cuestión de cómo pensar la teoría de la libido en Freud y cómo esa teoría de la libido es recuperada por Lacan en su tratamiento. A ver cómo sale el compartir pantalla acá. Esperen que... Acá. Díganme si se ve. Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Genial. Sí. Funciona. Esta primera parte de la clase de hoy vamos a abordar dentro de síntoma castración el subpar, podríamos decir, síntoma satisfacción libidinal. ¿Sí? Esperen que tengo gente en la sala de espera. Dentro del síntoma satisfacción libidinal, los tres conceptos y referencias que tienen que tener presente a la hora de ir a trabajar los textos para la preparación del parcial, que ya está a la vuelta de la esquina, son la definición de síntoma a partir de lo que vamos a trabajar hoy, sobre todo en las conferencias 17 y 23, la idea de fijación, que Freud trabaja fuertemente en la conferencia 23, y la idea de autoerotismo ampliado, que también es un concepto de la conferencia 23. La bibliografía de referencia, ¿cambió la página ahí? ¿Sí? ¿Se ve la otra? Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que no los veo a ustedes, por eso les pregunto. Esperen que agrando un cachito esto. La bibliografía de referencia son las conferencias 17 y 23, un artículo de Miller que es bastante extenso, de la revista freudiana, lo tienen digitalizado. Son muchas páginas, pero van a ver que como está digitalizado una revista en PDF, en realidad cada página son un párrafo y medio, o sea que en realidad no es tan largo como parece el texto. Donde Miller trabaja justamente una lectura no solamente de las conferencias 17 y 23, sino de todas las conferencias de Freud relacionadas con este tema, que ahora vamos a comentar algo de eso. Y tiene un artículo de Silvia Pino, también escaneado, autoerotismo ampliado y extraterritorialidad, donde van a ver que la primera parte del artículo les sirve para este tema y la segunda parte del artículo les sirve para el tema 3 que vamos a trabajar hoy. Con lo cual es un texto que van a ver se repite en los dos temas, en el tema 1 y en el tema 3. ¿Sí? Bien. Me acuerdo cómo dejar de compartir. Acá. Ahí volvimos a la pantalla, ¿no? ¿Me ven a mí? Bien. Entonces, dentro de la obra freudiana tenemos las conferencias sobre psicoanálisis que podríamos dividir en tres partes, ¿sí? O en tres textos. Las dos primeras partes, digamos, son correlativas en el tiempo. Freud las da en 2 años continuos, previos a durante la Primera Guerra Mundial. Y en la primera parte, podríamos decir, tienen las famosas conferencias que han trabajado sobre todo en psicoanálisis, o tal vez en alguna otra materia sobre psicoanálisis, que son las conferencias sobre sueños, las conferencias sobre fallidos, las conferencias sobre distintas formaciones del inconsciente, hasta llegar al síntoma. En el segundo año de trabajo, Freud inaugura el ciclo con la conferencia 16, ¿sí? Para llegar a la conferencia 23. Todas esas conferencias o bien hablan sobre el síntoma, o bien hablan sobre la libido. Estamos en una época, segunda mitad de la década del 10, ¿sí? 1915, 1914, 1916, 1917, donde Freud ya tiene muy bien establecida su teoría sobre las formaciones del inconsciente, donde el modo de trabajo predilecto es la interpretación freudiana, el camino hacia cierta develación inconsciente de los síntomas, pero al mismo tiempo, a partir de 1914, empezamos a tener un concepto central en la obra freudiana,
que es el concepto de pulsión, que va a ser un concepto que progresivamente se irá elaborando hasta el giro de 1920, ¿sí? Donde veremos hoy, sobre la última parte de la clase de hoy, no cae el principio de placer como rector, sino que deja de ser el único rector del aparato psíquico, y Freud introduce su más allá del principio de placer. Entonces, estas conferencias, podemos decir, la primera parte corresponde al Freud establecido, por así decirlo, y la segunda parte, que es la parte de las conferencias sobre el síntoma, dos de las cuales vamos a trabajar hoy, remiten a lo que Freud está elaborando como teoría novedosa, que es la teoría de la pulsión. Es empezar a pensar el síntoma desde las coordenadas de la pulsión y la satisfacción. Dentro de estas coordenadas de la pulsión y la satisfacción, la castración va a tener un papel fundamental. Ya no veremos, sobre todo en la segunda parte de la clase de hoy, la castración más clásica en términos edípicos, sino la interacción entre castración y satisfacción. Intentaremos llegar hoy a pensar la idea que en el síntoma hay una satisfacción, en el síntoma neurótico hay una satisfacción necesariamente enraizada a la castración, sin lugar a que haya otra opción. Es decir, cada vez que pensamos el síntoma, pensamos en una satisfacción sustitutiva, pensamos en un núcleo de satisfacción irreductible, que no es interpretable, y ahí ya abrimos paso al tercer módulo del programa de teóricos, y por ende pensamos en que necesariamente para pensar el síntoma neurótico necesitamos la interacción con la castración. Por lo cual el fuerte, no, fíjense que no, el módulo no se le titula síntoma Edipo, sino que se titula síntoma castración. Lo que nos interesa resaltar dentro de el complejo edipo freudiano o la lectura lacaniana del Edipo es la articulación a la castración. ¿Sí? La neurosis y el síntoma neurótico no se pueden pensar sin la castración. ¿Por qué tomamos la conferencia 17 y la 23? Un poco desde la visión de la cátedra, coincidimos obviamente con la lectura que hace Miller, la lectura que hace Osvaldo de estos temas, que va en esa línea, pero a título personal considero que todas las conferencias sobre síntomas son muy ricas, ¿sí? Piensen que en las conferencias sobre síntomas tenemos las famosas conferencias sobre la sexualidad humana y sobre el desarrollo de la sexualidad humana, conferencias 20 y 21, que habrán leído más de una vez. O sea, hay conferencias muy interesantes sobre la visión de Freud respecto de la satisfacción sexual humana, pero la conferencia 17 y la 23 son complementarias, podríamos decir, y hacen un contrapunto muy interesante que representa este movimiento freudiano, que va de pensar el síntoma solo en la vía del sentido, es decir, el síntoma como fantasía, como sustitución de una fantasía inconsciente, a pensar el síntoma como satisfacción en la conferencia 23. No deja de ser síntoma fantasía, pero ya el Freud de esta época no puede pensarlo sin agregar el par síntoma castración, sin pensar en la satisfacción. Entonces, nos encontramos con una conferencia 17, donde Freud dice... Profe, te hago Sí. una pregunta. ¿Quién está hablando? Porque tengo una Patricia, no, porque Patricia. estoy sin cámara. Dale. Cuando hablas, no se puede pensar el síntoma sin la castración. ¿Te referís a la castración estructural? ¿A la castración como Sí. falta o a la castración en tanto momento edípico? A las dos cosas, porque vamos Ajá. a ver hacia el final de la clase de hoy, en el tema 3, que la castración estructural no se puede pensar sin la castración edípica en la neurosis. Ok, ¿Entiendes? ok. Una Sí. cosa es que tengamos una estructura en relación a la falta, pero frente a esa estructura en relación a la falta, que corre para cualquier tipo clínico, y aquí incluye a la psicosis y a la perversión, la neurosis va a ser la que exclusivamente responde con lo edípico. ¿Se entiende? Ok, sí. Bien. Volvemos entonces. Conferencia 17, el sentido de los síntomas. Ya el nombre aclara todo, digamos. Freud va a trabajar acá una idea ya muy refinada que tiene a esta altura de su obra, mediados de la década del 10, que es cómo pensar que detrás de cada síntoma hay un sentido inconsciente. Es decir, este es el punto de desarrollo más tardío que vamos a poder encontrar de textos como los que vimos la semana pasada, fantasías histéricas, mis tesis sobre las neurosis, ¿sí? Es decir,
cómo Freud ya está transmitiendo una teoría que tiene refinada, aplicada, y que dentro de esa aplicación encontró sus propios límites. ¿Sí? No por nada Freud pone a esta como una de las primeras conferencias sobre el síntoma y va a elegir a la conferencia 23 como la conferencia de cierre sobre el síntoma. Elige, para cerrar su serie de conferencias sobre el síntoma, aquella que va a hacer hincapié en que en el núcleo del síntoma lo que hay es una satisfacción en relación a la pulsión. Y ya estamos muy lejos de los caminos del sentido. ¿Sí? En la conferencia 17, Freud va a tomar dos casos clínicos, dos viñetas clínicas, porque no llegan a ser casos, da algunos ejemplos de los síntomas, de lo que él dice son dos histerias de base, pero que presentan varios síntomas obsesivos. Y lo que a él le interesa trabajar son las características de esos síntomas obsesivos. Ya vemos también un Freud que para empezar a meterse en el barro de la satisfacción, empieza a preferir la clínica de la neurosis obsesiva porque, entre otras cosas, le va a dar mayor cantidad de movimientos, podríamos decir, sustitutivos. Es decir, el falso enlace de la neurosis obsesiva permite ver muy bien esa insistencia que va mutando continuamente de que la satisfacción debe realizarse de alguna manera. La histeria, y esto lo dice Freud ya desde sus primeros textos, en su mecanismo, dice, es mucho más efectivo porque básicamente con una buena conversión, podríamos decir en criollo, le basta, no necesita retransformarlo en nuevas modalidades sustitutivas de satisfacción sexual. La conversión histérica, digamos, tiene una particularidad, es al pasar a la codificación del cuerpo, es decir, a pasar al terreno del cuerpo en su síntoma, muy difícilmente, salvo que haya, por ejemplo, un proceso de un análisis, pueda reconectar ese paciente o esa paciente algo de ese padecimiento sintomático con algo de, por ejemplo, las referencias inconscientes. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque no me queda claro. Freud habla de que en el síntoma hay una satisfacción que es primaria y después hablo de una satisfacción secundaria sustitutiva. Sí. La primaria se refiere a lo pulsional y la sustitutiva a lo del sentido. Podríamos decir, en todo síntoma, dice Freud, hay... la satisfacción secundaria no tiene que ver con el sentido. La satisfacción primaria es la satisfacción de la pulsión. Todo síntoma es una satisfacción pulsional, a partir de que Freud establece la pulsión. Antes de eso va a decir todo síntoma es una satisfacción sexual desfigurada. ¿Sí? Esa, podríamos decir, es la ganancia primaria del síntoma. La ganancia secundaria del síntoma, que no es satisfacción secundaria, sino ganancia secundaria del síntoma, es cuando el síntoma, además de ser una satisfacción pulsional, empieza a tener dentro, por así decirlo, de las construcciones de ese paciente o de esa paciente, ciertas justificaciones que les traen otros beneficios. ¿Sí? Freud tiene un texto alrededor de estos años muy interesante que se llama Algunos tipos de carácter, donde, por ejemplo, trabaja las distintas formas en que la neurosis obsesiva y la histeria justifican su padecimiento, y no solo lo justifican, sino dicen, bueno, yo soy así y por eso tengo derecho a tal o cual cosa. Eso sería una ganancia secundaria. Es como el yo, por así decirlo, hace al síntoma egosintónico. No algo que sea disruptivo con el sujeto, sino algo que el sujeto, digamos, adquiere como propio. Sí, ¿quién está? No los veo todos. María Paula. Exactamente. Por eso decía, Freud se empieza a interesar progresivamente a partir de estos textos que trabajamos hoy y a partir de los textos que vamos a trabajar la semana que viene para pensar el síntoma como disfuncionamiento en la neurosis obsesiva. Es decir, pasamos de un Freud que empieza a pensar su teoría del síntoma en hacer consciente de lo inconsciente exclusivamente, en darle sentido y palabras a aquello que no lo tiene, y entonces levantar el síntoma, y para eso la histeria es un campo interesante, porque justamente aparecen todos esos casos clásicos de conversión histérica, ¿sí? Las piernas en Elizabeth, el dar el paso, el Stegen, la tos en Dora, digo, todos
casos donde Freud juega muy bien ese juego del detective de encontrar esa pista que conecte representante con cuerpo. Se encuentra progresivamente con que él puede curar neurosis, puede curar síntomas, pero no puede curar neurosis. Es decir, que hay algo en la estructura que insiste. Y progresivamente el campo de la neurosis obsesiva le va a dar, como bien señalaba María Paula, en esas formaciones reactivas una batería de formaciones y de reacciones que dan cuenta de esa insistencia en la satisfacción, ¿sí? Que resiste inclusive la interpretación. Entonces, la gran pregunta freudiana, que se continúa en Lacan y que podríamos decir se piensa hasta nuestra época en el campo del psicoanálisis, es, dentro del síntoma, cómo conmover algo de lo estrictamente relacionado a lo pulsional a través de la palabra, porque finalmente nosotros trabajamos en el campo de la palabra, ¿sí? No dejamos ese campo que veíamos la vez pasada de la cuestión dialéctica con un paciente, pero el mayor desafío que ya se le presenta tempranamente a Freud en su obra es cómo conmover algo de lo pulsional. No es reformularlo, no es reacomodarlo, no es eliminarlo, es algo que necesariamente está adosado a todos nosotros en el campo de la neurosis. Entonces, el sentido de los síntomas, Freud presenta dos viñetas donde da cuenta de la solución de los casos a partir de encontrar el sentido a esos síntomas completamente bizarros, ¿sí? Uno de los síntomas es el caso de la paciente que en la noche de boda no tiene un encuentro sexual con el marido, entonces el marido vuelca tinta sobre las sábanas, no sé si lo recuerdan, y a partir de ahí Freud puede esclarecer junto con la paciente todos estos síntomas obsesivos que asaltaban a esta paciente, ¿sí? Les quiero leer una frase que Freud en esta conferencia tiene sobre la psiquiatría, que me parece interesante como para pensar también esta posición que comentábamos la vez pasada respecto de qué hacer con ese objeto que se presenta como un obstáculo. Dice, en la página 238 del texto, si lo tienen en la versión digitalizada, calcúlenle unas 4 páginas desde que empieza. La psiquiatría da nombre a las cosas en las diversas obsesiones, y fuera de eso no dice otra cosa. En cambio, insiste en que los portadores de tales síntomas son degenerados. Esto es poco satisfactorio, en verdad, un juicio de valor, una condena en vez de una explicación. Freud sigue sosteniendo ese impulso, digamos, que lo lleva a construir el psicoanálisis como disciplina, como praxis, de no basta solamente con nombrar y con clasificar los fenómenos, a él le interesa ver qué hay detrás. Y en ese sentido, valga la redundancia, la conferencia sobre el sentido de los síntomas es un claro ejemplo de que él primero, como buen médico que es, se encarga de clasificar estos síntomas de estas pacientes. Y decir, bueno, a esta paciente le pasa tal y tal cosa. Pero después sale de la clasificación más universalista, podemos decir de la categoría, de decir, bueno, son dos histerias con rasgos de neurosis obsesiva, y se va a la historia singular de cada una. Necesariamente tiene que pasar por ver esa cantidad de síntomas, ¿sí? Que claramente, a primer golpe de horno, estas pacientes no dicen saber qué es. Freud dice, de nada sirve preguntarle a un paciente que en las primeras sesiones relata sus síntomas, bueno, ¿y por qué hace eso? Justamente, hay un análisis porque hay un enigma, que es, no sé por qué me pasa esto. Hace un rato les mencionaba algunos tipos de carácter, y efectivamente Freud va a decir, cuando alguien viene con una respuesta respecto de lo que le pasa, a menudo eso es algo que funciona como una barrera en el tratamiento. Porque decir, bueno, yo soy así, es un rasgo de carácter. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? Un rasgo de carácter puede presentarse de infinidad de maneras. Por ejemplo, la queja de Dora. Yo soy una víctima de mi padre. Y de la señora K y del señor K, que para hacer todo su jueguito me usan como moneda de cambio. Eso es una forma de presentación que en principio es un obstáculo. Freud tiene que saltear eso. La primera inversión dialéctica da cuenta de eso. Bueno, además de todo esto que decís que sos, ¿cuál es tu parte en esto? ¿Sí?
un paciente puede presentarse y decir, yo soy de Virgo y entonces por eso me pasa esto que me pasa. Y a partir de ahí, digamos, se escuda en una categoría universal, valga la redundancia, que tiene que ver con las estrellas y anda a conmover eso, ¿sí? Freud ubica, hay que ir al caso por caso y hay que ir en ese caso por caso a ver qué pasa con estas representaciones ocultas que se desdoblan, que se transforman en síntomas. Vayan a leer la conferencia, es una conferencia muy amable. Me interesa mucho, sobre todo, si quieren usar como ejemplo, el segundo ejemplo me parece como más lindo, que es el de la joven de 19 años, que entraba continuamente a la habitación de los padres una y otra vez, y Freud, a partir de todo un trabajo que hace con ella, descubre en su propia historia, en su propio vivenciario infantil, toda una cuestión respecto de un rechazo a saber de eso que se entera, espiando con las orejas, dice Freud, una frase muy linda para esos restos de lo visto y lo oído de la infancia. Es una forma, ese síntoma de no encontrarse con algo de esa presentación de lo sexual y al mismo tiempo darle curso. Fíjense cómo ese síntoma acuerda con la parte sensora y acuerda con la parte de que la satisfacción se lleve adelante. Lo interesante es que la castración progresivamente va a ir ocupando ese lugar de asociarse a la prohibición. La neurosis se satisface siempre, entre otras cosas, satisfaciendo también a la prohibición. La clave del complejo de Edipo es, en esa renuncia, en esa instauración de la ley, de lo que se trata es de que nos podamos seguir satisfaciendo, pero también satisfaciendo a esa ala prohibidora. ¿Sí? Sobre eso vamos a trabajar en el segundo momento de la clase de hoy. Bien. La otra conferencia que tenemos es la conferencia 23. A mi gusto creo que es, si tuviera que hacer un top 5 de textos de Freud, esta conferencia estaría allí. Es una conferencia enorme por todo lo que dice Freud ahí. Porque es una conferencia que podríamos decir así como más allá del principio de placer, sirve de puente entre la teoría de la interpretación freudiana con la teoría de la pulsión y del más allá del principio de placer. Es una conferencia que da cuenta de todo el sistema de Freud hasta ese momento y que va a ser la base, por ejemplo, de lo que para Freud va a ser la formación de síntomas en inhibición, síntoma y angustia. Es decir, es una conferencia frutilla de postre. No pueden usar el término frutilla de postre en el parcial, por favor. Exactamente. Las conferencias freudianas, Freud ya suele ser bastante claro, sobre todo todos ya se han encontrado con Lacan, al menos en la semana pasada, como muy tarde, y queremos más a Freud, cuando empezamos a leer a Lacan. Y las conferencias, efectivamente, María Paula, tienen una claridad y están escritas, Freud las leía, es decir, Freud leía eso que escribía pensando en que fuera una conferencia. ¿Sí? Si ven mis apuntes de clase, también van a querer más a Freud, claramente no tienen esa claridad. Bien, la conferencia 23 se titula Los caminos de la formación de síntomas. ¿Sí? Y como su nombre lo indica, Freud va a armar todo un esquema para pensar cómo se forma un síntoma. Lo interesante de esto es que para Freud poder armar ese esquema, va a tener que armar esquemas todavía más metapsicológicos. Como por ejemplo, cómo justificar la fijación, cómo justificar una serie de elementos conceptuales en el aparato psíquico que, entre otras cosas, van a ser ya más parecidos a la segunda tópica que a la primera tópica. ¿Sí? Ya empezamos a ver un Freud que piensa en distintas instancias del aparato donde se empiezan a jugar relaciones de fuerza libidinales. Podríamos pensar, si pensamos en la primera tópica, ¿sí? Consciente, inconsciente, preconsciente, pensamos en una primera tópica que tiene, por así decirlo, dos aspectos, o dos dimensiones más presentes. La dimensión topológica, ¿sí? Saben que la topología, si bien se menciona mucho para pensar a Lacan, ya está presente en Freud. Los esquemas freudianos, desde el esquema del peine en adelante, son topológicos. En la medida que la topología es la disciplina, podríamos decir, la ciencia, que investiga la relación entre lugares. ¿Sí? Cuando Freud piensa consciente, inconsciente, preconsciente, arma una serie de esquemas que dan cuenta de cómo esos lugares
se relacionan. ¿Sí? ¿Y por qué lo inconsciente, por ejemplo, no es lo consciente? Además, podremos decir, el otro aspecto que hay dentro de la primera tópica es el aspecto dinámico. Es decir, Freud da una serie de reglas, construye una serie de reglas que permiten pensar el movimiento entre estos espacios. Entonces, si vamos, por ejemplo, a las conferencias sobre los sueños, Freud dice, bueno, de lo consciente a lo inconsciente, los representantes pasan por represión, pero de lo inconsciente a lo consciente tiene que haber una serie de operadores para que pasen ciertos elementos. No pueden pasar igual que fueron a la ida, podríamos decir. Entre otras cosas, tienen que volver desfigurados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama censura que no permite que ciertos representantes, ciertas representaciones inconscientes vuelvan de forma limpia, podríamos decir, o directa a la conciencia. Entonces ahí hay toda una teoría respecto de cómo se desfiguran en las formaciones del inconsciente ciertos representantes. Eso corre para los sueños, para los fallidos, para los síntomas. ¿Sí? Con la creación y con la fundación del concepto de pulsión, Freud ya tiene que pensar que además de estas dos dimensiones, la dimensión topológica, o tópica también lo pueden encontrar así, y la dimensión que da cuenta de los movimientos entre instancias, la dinámica, también tiene que pensar en la dimensión económica. ¿Sí? Este es un término, una dimensión que Freud introduce en el texto Lo Inconsciente, que es un texto que es totalmente coetáneo, coexiste en el tiempo con la pulsión, con la represión y con todos los textos de la metapsicología, ¿sí? Mediados de la década del 10. Como les decía antes, la conferencia 17 da cuenta de todo lo que Freud trabajó hasta este momento de su teoría. La conferencia 23, junto con la conferencia 20 y la 21, por ejemplo, da cuenta de lo nuevo que Freud trae en estos años. Entonces, la primera cuestión que a Freud le interesa trabajar en la conferencia 23 es pensar el síntoma nuevamente. Entonces, ya no se empieza a fijar en todo lo que ya trabajó hasta este momento, el sentido, los movimientos, etcétera, sino lo que Freud primero observa en esta conferencia es que el síntoma es un fenómeno ineliminable. Esta idea la mencioné como 20 veces en el encuentro de hoy. ¿Fenómeno qué, profe? Perdón, no escuché. Ineliminable, que no se puede eliminar. Ah, ineliminable. ¿Sí? Yo puedo levantar un síntoma en un tratamiento, pero no puedo eliminar el síntoma como movimiento. Algo nuevo vendrá a ese lugar. Acá ya esta conferencia nos permite empezar a pensar en lo que vamos a trabajar en el módulo 3 y el módulo 4. El síntoma es ineliminable y en ese punto es un disfuncionamiento. Su forma de funcionar es una insistencia que no puede ser reducida, pero veremos también en la vertiente lacaniana, en el último encuentro, cómo Lacan piensa con el concepto de síntoma una idea de aproximación al síntoma que ya no tenga, o al menos no esté tan contaminada por esta dimensión del disfuncionamiento. ¿Sí? En el último módulo veremos cómo pensar el síntoma una vez que se atraviesa un análisis. Sigue habiendo síntomas, no podemos eliminarlo, veremos qué características tiene que tener ese síntoma para ser pensado como un síntoma atravesado en el análisis. Que ya no estamos hablando de un síntoma singular, sino que estaremos hablando de la sintomatización singular de cada quien. ¿Sí? Para esto, en prácticos, en el último módulo van a trabajar como material clínico los testimonios de PASE, que son testimonios de distintos analistas que han concluido su análisis y dan cuenta de su recorrido singular por esos análisis y qué operaciones se llevaron a cabo en su sintomatología. Pero, volviendo a la conferencia 23, sí. Sí, el caso de Joyce, lo que tiene, esto está muy bien, Paula, que lo comentes, cuando entramos en el terreno del síntoma, en Lacan, ya entramos en algo en relación a lo transestructural. Es decir, ya el síntoma no se piensa exclusivamente para el campo de la neurosis, sino que el síntoma se piensa como un arreglo, ¿sí? Un anudamiento que puede jugar para cualquier estructura.
Aclaro esto, Paula, está muy bien la referencia a Joyce. El caso Joyce es el caso sobre el escritor James Joyce, que sobre todo trabaja muy fuertemente Lacan en su seminario 23, donde piensa a Joyce como un caso, así como en algún momento Freud ha pensado al presidente Schreber o al presidente, a un presidente norteamericano, que me fue el nombre ahora, donde piensa esos casos, digamos, piensa a Joyce pensado como una psicosis, estructuralmente, donde el síntoma sirve como un anudamiento. Entonces, el síntoma como categoría, vamos a abordar algunas cuestiones sobre el síntoma en la última clase, digo abordar algunas cuestiones porque sobre el síntoma podríamos hacer una materia entera. De hecho, en el posgrado hay seminarios enteros para trabajar el seminario 23 y así todo no se puede agotar en un seminario, ese seminario de Lacan. Pero volviendo a la referencia que hacía María Paula, en Joyce se piensa el síntoma como anudamiento en una estructura psicótica. ¿Sí? Lo interesante de la teoría lacaniana sobre el síntoma es que ya empieza a pensar un montón de formas de abordaje de la psicosis que a la altura de lo que estamos viendo hoy en Freud son impensadas. Freud piensa todas estas cuestiones referentes al síntoma en sus desarrollos y en sus límites, siempre para el campo de la neurosis. ¿Sí? Bien. Entonces, es un fenómeno ineliminable. Al mismo tiempo, dice Freud, es un fenómeno que reúne ambas fuerzas. La fuerza de la satisfacción de la pulsión y la fuerza represora. Es decir que... voy a aprovechar para... A ver si... Dame un segundito, ¿eh? Ahí está. Si descargo la lista ahora en este encuentro. Bien. Que además, dice Freud, va a tener estricta relación a los puntos de fijación. Entonces ya no solamente estamos pensando al síntoma como una fantasía anudada a una satisfacción sexual que queda soldada y que nos va a comandar durante nuestra vida. Leíamos la vez pasada, el paralelo en la teoría lacaniana es el fantasma. Profe, perdón, pero... ¿Quién está hablando? ¿Cuáles son las dos fuerzas que dijiste? Sí, Indiana. Dos fuerzas que en el síntoma, dice Freud, la fuerza que pugna por satisfacerse pulsionalmente, ¿sí? Pero al mismo tiempo el síntoma reúne a la fuerza prohibidora, represora. ¿Sí? Ahora vamos a ir al esquema que Freud propone para el síntoma en el seminario 23 rápidamente para pensar esta idea. El otro punto es, les decía recién, que Freud empieza a pensar a la fijación necesariamente dentro del síntoma y una cuarta referencia que hace en este primer párrafo, en estos primeros párrafos de la conferencia es casi una pregunta ética de, bueno, ¿por qué entonces habría que tratar un síntoma? Si decimos, es una satisfacción sexual, que a veces se presenta como un malestar, ¿sí? Estamos de acuerdo, pero a veces no. A veces, como señalábamos hace un rato, de tantas formaciones reactivas que se acumulan en relación a lo sintomático, el paciente hasta justifica su sintomatización. Muchas veces, y sobre todo esto pasa en la neurosis obsesiva, inician un análisis no por un enigma o por una pregunta, sino por un cortocircuito con su entorno, donde esa sintomatización ya hace medio inviable cualquier relación con otros. Entonces ahí es, bueno, me mandó mi pareja, del trabajo me pusieron una sanción, o sea, empiezan a aparecer una serie de cuestiones en relación a ese síntoma, le está costando muy caro en relación al principio de realidad, podríamos pensar. Pero no en relación a que haya una decisión consciente de ese paciente, de esa paciente, decir, quiero ver qué me pasa con esto, no sé qué pasa con esto. Pero, sí, exactamente, el hombre de las ratas, que podemos decir es el paradigma para estudiar la neurosis obsesiva en Freud, lo vamos a ver la semana que viene en algunas referencias, porque justamente también es un paradigma del síntoma como funcionamiento. Llega Freud, no para atenderse, sino que llega Freud a dorarle la píldora, como se decía hace muchos años, para pedir un certificado. ¿Para qué?
para poder seguir gozando como obsesivo, es decir, para poder seguir procrastinando esa decisión entre si termina sus estudios, si termina el servicio militar, si se casa, si no se casa, si se la juega por la mina que quiere o se casa con la mina que le habían programado sus padres. Digo, para no encontrarse con esas decisiones y patear obsesivamente la decisión hacia adelante, le pide a Freud un certificado que lo habilite a eso. A lo que Freud dice, de ninguna manera, pero venga que vamos a trabajarlo. ¿Sí? Entonces, la respuesta que Freud da es, bueno, ¿por qué trabajar un síntoma? ¿Por qué? Dice, por el gasto anímico que implica. Porque como forma de satisfacción, cuesta mucho y necesita constantemente energía para combatirlo. Y ahí nuevamente es donde podemos ver por qué Freud le interesa tanto, a partir de este momento de su obra, tomar sobre todo la neurosis obsesiva para pensar el síntoma. Porque la neurosis obsesiva, efectivamente, es un subtipo clínico dentro de la neurosis que desgasta mucho y que agota mucho, podríamos decir, la libidinización del mundo. ¿Sí? Hacia el final de la conferencia 23, Freud va a volver sobre un destino de la pulsión muy poco trabajado en su obra, que es la sublimación, porque, entre otras cosas, por los datos que tenemos, el texto de la metapsicología sobre la sublimación está perdido, nunca se publicó y no se encontró dentro de los escritos de Freud. Freud hace referencias a que tiene un texto escrito sobre la sublimación, pero no lo conocemos y calculo no lo conoceremos. Pero lo que podemos decir es que la sublimación es la puesta, por así decirlo, de la satisfacción sexual, de la pulsión, a trabajar en destinos o en operaciones en apariencia desexualizadas. El síntoma obsesivo es una máquina de comerse, por así decirlo, la pulsión, y entonces empobrecer libidinalmente el mundo. ¿Sí? Entre otras cosas, Freud dice, nos autorizamos a abordar el síntoma por el gasto anímico y por el desgaste que genera a un paciente o a una paciente, y que el síntoma empiece, digamos, a trabajar invadiéndolo todo. Entonces, va a empezar a pensar el síntoma, ya no partiendo de la fantasía, sino partiendo de que hay una pulsión. Podríamos decir, hay una pulsión más originaria que por definición se satisface. Lo único que la pulsión puede hacer, y para lo único que existe como energía interna a cada uno de nosotros, es satisfacerse. Esto quiere decir que no hay posibilidad de que no se satisfaga. Pensar la pulsión es pensarla con el elemento meta, dentro de sus elementos, que es que se satisfaga. ¿Cómo se satisfaga ahora? Es otro tema. La satisfacción va hacia un objeto, ¿sí? Se colma, digamos, recorriendo un objeto y volviendo a la fuente. El problema pasa cuando esto no se puede llevar a cabo. ¿Sí? Cuando, por distintas razones, internas o externas, o ambas, la satisfacción se ve interrumpida. El movimiento pulsional se ve cortado. Freud dice hay un primer recurso, ¿sí? Que es la fantasía consciente. Una forma de satisfacerme con aquello que no puedo llevar a cabo es fantaseándolo. Es un recurso que todos y todas y todos hemos utilizado. Fantaseo conscientemente con algo que no tengo o con algo que no puedo llevar a cabo, entonces me sirve como consuelo. Hay una pobre satisfacción, pero satisfacción. Lo que Freud observa en la conferencia 23 es esta satisfacción tiene un límite. ¿Sí? A Lisa le dicen no vives de ensalada, podemos decir no vives de fantasía consciente. Eventualmente esa fantasía consciente o se lleva a cabo, es decir, o vuelve a la senda de la satisfacción pulsional, o se hace inconsciente. Y aquí tenemos el punto de partida de la formación del síntoma. El yo, dice Freud, es esa instancia rectora que decide qué se hace y qué no se hace. Inclusive ciertas fantasías pueden empezar a ser peligrosas porque van en contra de una serie de prohibiciones
de las cuales el yo como instancia es el encargado de controlar. ¿Sí? Si yo fantaseo con la pareja de determinado amiga o amigo, por ahí puedo fantasear un poco, pero eventualmente el yo, digamos, comandado por el superyo, aunque aclaro que aún no tiene Freud el concepto de superyo en la conferencia 23, sí lo va a tener en Inhibición, Síntoma y Angustia, y sobre eso vamos a hablar al final de la clase de hoy, empieza, digamos, a coartar ciertas fantasías conscientes. Con lo cual, o se llevan a cabo, cosa que no va a suceder, porque por ahora ya las estoy fantaseando conscientemente y no realizándolas, o se reprimen. Una vez que se reprimen, empieza el camino de formación de síntomas. El camino de formación de síntomas de ese, ya no solo representante, sino, dice Freud, se expulsa el representante y la pulsión. Es decir, ya no funciona como en aquella primera nosología, separo el monto de afecto del representante, sino que la novedad a partir de estas conferencias y de la idea de la pulsión es que se reprime también la pulsión. No se va esa energía, digamos, a otro lado separado del representante, sino que se reprime todo. ¿A dónde vuelve? ¿A dónde va a satisfacerse? ¿A dónde hace pie esto que se reprime? A los puntos de fijación. Digo puntos de fijación y ahora voy a volver sobre los puntos de fijación. Y desde los puntos de fijación, dice Freud, retorna esa satisfacción desdibujada, coloreada de otra manera, dice en algún texto, una forma que me gusta mucho, ¿sí? Como si le cambiáramos los colores, y entonces ese yo vigilante lo desconoce, digamos, de esa forma de satisfacción y lo deja pasar. ¿Cómo vuelve esa forma de satisfacción? Freud ya tiene un nombre para esto y la llama formaciones del inconsciente. ¿Sí? Que una fantasía inconsciente y una satisfacción pulsional se lleve a cabo en un sueño desfigurado, entonces yo sueño que no me satisfago con esa persona que me gusta, pero que está con una persona que yo respeto y quiero, sino que aparece un sueño de índole sexual con alguien que yo conocí cuando estaba en el secundario y que no tengo idea por qué sueño con eso, pero que si vamos a la herramienta prohibida de la interpretación, bueno, por sustitución, por esto otro, como en la conferencia 17, podemos empezar a pensar que, bueno, hay algo ahí que está satisfaciendo de algo prohibido. Entonces fíjense cómo esa formación del inconsciente, el sueño, va a coincidir lo prohibido con la satisfacción. Se llevan a cabo las dos cosas. Queda bien con una instancia y queda bien con la otra. Así como lo pensamos para el sueño, lo vamos a pensar también para el síntoma. Entonces, en ese síntoma que retorna, de lo que se trata es de que me satisfago pulsionalmente, pero también acuerdo con esa instancia prohibidora, con esa instancia represora, para, digamos, conformar a ambas. Y ahí entonces... Sí, ¿esto sería la formación de compromiso? Exactamente. Como Freud piensa originalmente la formación de compromiso, Freud en esta conferencia le va a dar esta particularidad al síntoma. Hay satisfacción pulsional y también, digamos, se deja satisfecho a la instancia represora. ¿Cuál es el problema, dice Freud? O mejor dicho, ¿cuál es la característica del síntoma? Que entre otras cosas, el yo solamente controla lo que no aloja en la conciencia. Una vez que lo reprime, pierde el control absolutamente. Ese síntoma que vuelve no está controlado por el yo. Ese síntoma que vuelve es satisfacción en automático. ¿Se sigue la idea? Entonces, el yo tiene dos opciones, digamos. Ese síntoma que vuelve es, como dice Freud, ego distónico, es decir, es algo que rompe con el yo, que al yo le complica la vida y que el yo no puede controlar. Una reacción posible es, bueno, voy a un análisis o me pregunto qué me pasa por esto, o padezco por eso, y otra reacción posible es tratar de sintomatizarlo, de sintonizarlo con el yo, hacerlo egosintónico. Y ahí aparece todo lo que hablábamos al principio del encuentro y de, bueno, sobre ese síntoma que tengo le busco una explicación, le encuentro una especie de constelación de ideas que me explica por qué me pasa eso. Eso, contrariamente a una cura, Freud lo va a pensar como una resistencia. Le da todavía más fuerza a fijar ese yo. En algunos tipos de carácter, Freud dice, el carácter es la sedimentación de los síntomas.
es que los síntomas se vayan acumulando capa tras capa y que yo ya piense que son parte de mi yo. Mi yo es eso. Cuando en la conferencia 23 lo que va a decir es, en realidad el yo rechaza algo y eso retorna como síntoma. ¿Sí? Cada subtipo clínico dentro de la neurosis va a ser una forma de reaccionar a ese retorno del síntoma. Los puntos de fijación son uno de los elementos teóricos más fuertes de esta época de Freud, que están sobre todo en el texto La represión, y Freud ubica que los puntos de fijación son producto de las experiencias de la sexualidad infantil, el desarrollo de la sexualidad infantil. Algo de esto veíamos la vez pasada cuando decíamos, bueno, ya cae la teoría de que hay una vivencia sexual prematura traumática, responsabilidad de un tercero, sino que Freud dice hay un infantilismo de la sexualidad, es decir, en la infancia hay una sexualidad muy activa, que veremos es previa al complejo de Edipo, es previa a la organización genital infantil y que está atomizada en distintas partes del cuerpo y que eso deja marcas de formas predilectas de satisfacción a las cuales el sujeto va a retornar cuando la pulsión no se pueda llevar a cabo. A este camino Freud le da el nombre de regresión. La pulsión que vuelve a los puntos de fijación como forma de satisfacción sustitutiva tiene el nombre de regresión. ¿Dónde queda la fantasía en todo esto? Fíjense, la semana pasada veíamos que la fantasía era el 50%, podríamos decir, de la satisfacción. ¿Sí? El 50% del síntoma. Fantasía más satisfacción sexual, síntoma. Freud dice, la forma en que la pulsión va de esa imposibilidad de que yo no me puedo satisfacer a los puntos de fijación son las fantasías inconscientes. Es decir, para Freud, la fantasía en este nuevo esquema de la conferencia 23 va a tener solamente la porción, por así decirlo, de camino de regreso a los puntos de fijación, desde los cuales se producirá un retorno del síntoma. ¿Sí? Ya es entonces podríamos decir, es el argumento de la historia, pero lo que motoriza la historia es la satisfacción. ¿Qué argumento tenga esa fantasía inconsciente? Va a ser contingente. Lo que a Freud le interesa es que una vez que haga consciente algo de esa fantasía inconsciente, se encuentra con una maquinaria funcionando imposible de detener. Que si no es por ese síntoma, se va a satisfacer por alguna manera. ¿Sí? Andrea, no sé si querías preguntar algo. ¿Dádamo? No. ¿No? No, una pregunta, perdón. Sí, Patricia. No, Laura. Laura. Sí. No termino de entender en qué lugar queda la fantasía acá. Bien, Freud dice, la fantasía inconsciente, se lo voy a leer directamente de la letra freudiana. Un segundito. Profe, Sí. hablando de lo mismo. Cuando decís la fantasía inconsciente, sería como la fantasía, ¿no? Que plantea como esa fantasía que va a dar cuenta de un modo particular de satisfacción, no las fantasías que uno puede ir armando luego, sino esa como que está fijada y es la que te va a dar el tinte o la modalidad que uno se va a satisfacer después en los diferentes momentos. Exactamente. ¿Sí? Podríamos decir, Freud parte de la fantasía consciente, que después se reprime, y vuelve a los puntos de fijación a través de la fantasía inconsciente. Sobre la fantasía inconsciente, Freud va a decir hay tres fantasías primordiales, es decir, todas las fantasías inconscientes para Freud se pueden ubicar dentro de alguna de estas tres categorías de las fantasías primordiales, las cuales son, fíjense, esperen un segundito que lo tenía acá, lo tenía en la página 338, ¿sí? 336. Las fantasías primordiales son, primero, la observación del comercio sexual entre los padres, ¿sí? Si volvemos a la conferencia de 17,
la joven de 19 años que desarrolla todos estos síntomas obsesivos, lo que hay detrás de eso es una escena muy primaria de espiar con las orejas, dice Freud, y escuchar el comercio sexual entre los padres. A partir de ahí empieza a aparecer en 2 tiempos toda esta sintomatología. La seducción por parte de una persona adulta, ¿sí?, que es la famosa fantasía, o mejor dicho, la famosa escena sobre la que Freud construye su primer teoría del síntoma. Ese trauma que era una escena con una persona adulta. Freud dice, no estoy diciendo que en todos los casos es mentira. Lo que estoy diciendo es, me interesa saber cuál fue la respuesta de la fantasía primordial a esas escenas de la sexualidad. Haya habido o no haya habido un tercero. A menudo, dice Freud, se construye una fantasía respecto de la seducción por parte de una persona adulta. Y la tercera fantasía primordial es la amenaza de castración. Que entre otras cosas, la amenaza de castración toma un nombre algunos años posteriores en la obra freudiana, que es la fantasía de pegar a un niño. La fantasía de pegar a un niño es una fantasía de castigo, ¿sí? Y Freud va a decir es de castigo respecto de algo de lo sexual. Entonces, volviendo un poco a lo que preguntaban Laura y Patricia, las fantasías son la forma, digamos, establecida para cada uno de nosotros y nosotras, en las que esa pulsión que no se puede satisfacer por vías más o menos normales en el sentido de saludables, vuelve a los puntos de fijación para convertirse en síntomas. Lo que queda de relieve es la pulsión se satisface. Los caminos de la formación de síntoma, de lo que dan cuenta es de cómo se forma un síntoma a partir de que no hay otra opción y no se puede satisfacer la pulsión por otra vía. ¿Cómo piensa Freud los puntos de fijación? En la página 330 de la conferencia tienen, esperen que vuelvo a compartirles. Sí. Dale. Sí. Mejor dicho, la fantasía de cada uno, en términos freudianos, en el campo de la neurosis, va a tener algo de la fantasía primordial. ¿Sí? O sea, podemos pensarlo, es interesante lo que traes, porque uno puede pensar el movimiento de cómo Freud construye la teoría, pero en realidad ese movimiento de cómo Freud construye la teoría es un movimiento inverso a cómo Freud descubre los fenómenos. ¿Sí? Exactamente. Bueno, a lo que voy a decir. Freud empieza a escuchar que los pacientes no siempre podían encontrar la escena traumática. Entonces dice, bueno, no hay una escena traumática universal, lo que hay universalmente es una fantasía. ¿Hasta ahí vamos bien? A partir de que él escucha muchas fantasías, concluye que hay una fantasía más o menos universal. De la misma manera, a partir de que él encuentra que interpretando algo de esa fantasía inconsciente, que dándole sentido a esa fantasía inconsciente, se descubría una porción del síntoma, pero no se descubre que es, digamos, el síntoma en su totalidad ni se agota, Freud dice, bueno, las fantasías de cada uno, que podríamos nombrarlas como estas fantasías universales, son una parte acotada del proceso de formación de síntomas. ¿Sí? Entonces tenemos un movimiento de cómo Freud descubre, o por así decirlo, va conceptualizando, y después el movimiento inverso es pensar cómo se forma eso. Freud va de lo más actual en un paciente a lo más histórico. Y por eso me interesa mucho que lean o vuelvan a leer, porque ya lo han hecho para otras materias, particularmente la idea de series complementarias. No sé. Sí, ¿quién está preguntando? No los veo ahora. Nicolás. Sí. La pregunta es la siguiente, por ejemplo, como por ahí traía también la compañera a tema, en el caso Dora, la fantasía felatio estaría en un lugar y la fantasía primordial sería la escena con el hermano que se chupa el dedo, o ya iría más a una cuestión más autoerótica oral. Bien. La fantasía primordial. Está muy bien la pregunta. La fantasía primordial, si nos atenemos estrictamente a lo que Freud está trabajando acá, y lo vamos a trabajar de vuelta al final del encuentro de hoy con el tema 3,
La fantasía primordial no deja de ser también una cristalización de una respuesta contingente a algo del orden de la satisfacción. Entonces, volviendo a lo que decís, en Dora podríamos pensar, esa escena es primaria porque habla de una satisfacción en el cuerpo, a partir de lo cual la neurosis en Dora construye una serie de fantasías que podríamos ordenar, pero que son una respuesta a la satisfacción. No sé si respondí, Nicolás, lo que preguntaste. Claro, porque, o sea, yo tenía entendido que por ahí la fantasía era aquello que le daba sentido al síntoma, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, en ese aspecto, la fantasía de felatio por ahí le daba un sentido al síntoma de la carraspera en Dora, que a su vez tenía como por ahí una fantasía primordial en esa escena con el hermano, en donde se chupaba el dedo y le tocaba la oreja al hermano. Sí. Como que estaba como pensar. Entonces, por eso mismo, el limpiar esas ideas, no decir como, bueno, ¿es la fantasía primordial esa o va un poco más atrás a la parte autorótica? Por eso era la pregunta más que nada. Freud dice que hay en la infancia, en términos de representante, nada. En la primera infancia, dice. Hay una noción de germen pulsional. ¿Sí? Es decir, lo que Freud encuentra justamente es esto. Podemos ir a, por ejemplo, llegar a la fantasía más reducida y descarnada en el sentido de sacarle toda la carne que tenemos, que es la fantasía de pegar en un niño. ¿Qué hay detrás de eso? Y Freud dice hay pulsión. ¿Sí? Hay una fijación autoerótica, en el caso de Dora, por ejemplo, a cierta oralidad. Esa zona erógena, esa forma de satisfacción pulsional autoerótica, que es lo oral, en Dora tiene una fijación, tiene una predisposición. Volvemos a las series complementarias, a ver si puedo darle una vuelta más a esto que están preguntando. Perdón, antes de que sigamos, te hago una última pregunta. Estas fantasías primordiales serían los fantasmas, ¿no? Para Estas Lacan. fantasías primordiales podemos pensarlas en términos lacanianos como el fantasma fundamental. Sí, aclarando lo siguiente. Para Freud la fantasía primordial es representante. Para Lacan el fantasma es una articulación entre el sujeto y su objeto de satisfacción. Lo piensa con otros componentes. ¿Sí? No sé si se entendió. ¿Quién preguntó recién? Que tampoco vi quién era. Sí, entendí. Laura, gracias. Pasa Bien. que estaba justo escribiendo lo que decía. problema. Gracias. Página 330 tienen las series complementarias. ¿Sí? ¿Ven el puntero del mouse en la pantalla? Que estoy haciendo circulitos. Sí. Bien, perfecto. Así lo uso como indicador. Esta es la que tienen al inicio de la página. Puntualmente les recomiendo, es la que conseguí en imagen, puntualmente les recomiendo que trabajen con la que está al final de la página, que está al pie de página, porque es más ordenada. Pero podríamos pensar, Freud piensa que para que haya una neurosis, es decir, para que podamos pensar, por ejemplo, el tratamiento de un síntoma neurótico, tiene que suceder que la predisposición por fijación libidinal se articule a un vivenciar accidental traumático del adulto. Ejemplo, el hombre de las ratas le cuenta a Freud que sus síntomas se disparan ¿en qué escena? Bien. ¿Sí? Está contingentemente en un fogón en el servicio militar y un capitán con el cual él ya tenía algunas cuestiones, podemos decir lacanianamente medio imaginaria, de que lo creía como un tipo complicado, cuenta la tortura de las ratas. A partir de ahí, ese vivenciar accidental traumático del adulto despierta, podríamos decir, o se encabalga en esa predisposición para la fijación libidinal. ¿Sí? Esto, podríamos decir, es lo que primeramente Freud encuentra en su teoría y en su trabajo. Ejemplo 2. Emma llega con su famosa fobia a no poder salir de la calle sola. Es una fobia absurda porque, de hecho, si sale con un niño pequeño de la mano no le pasa eso, por lo cual es un síntoma que no tiene explicación. Freud, ¿qué es lo primero que le pregunta? ¿Le pregunta por qué le pasa eso? No. Le pregunta, ¿cuándo le empezó a pasar? Busca esto. ¿Vamos bien? ¿Qué dice Emma? Entra en una tienda, había dos jóvenes riéndose y uno de esos jóvenes, bla. ¿Sí? Es decir, las series complementarias no solamente es para
le sirven a Freud para pensar cómo se forma una estructura psíquica, sino que le sirven como hoja de ruta en un tratamiento. Con lo primero que nos encontramos en un análisis es con esto. De lo que van a venir a hablar los pacientes es de esto. Esto les pasa, les está pasando ahora. ¿Sí? Lo que hay que tratar de construir en un análisis es la predisposición por fijación libidinal. Que el sujeto se advierta de algo de eso. En esta fijación libidinal van a estar, entre otras cosas, el complejo de hipocastración que vamos a trabajar en la segunda parte de la clase de hoy. Esa predisposición por fijación libidinal es el resultado de la constitución sexual, el vivenciar prehistórico. Cuando decimos vivenciar prehistórico, Freud incluye ahí todo lo que tenga que ver con la filogénesis de cada uno de nosotros. Es decir, le da un lugar a no lo genético, sino lo orgánico. Es decir, bueno, tal vez nacimos con alguna afección en el cuerpo, o con alguna característica en el cuerpo, o con algún síndrome, o con un color de piel que es más sensible a la luz que otro, o con un déficit visual, o con lo que fuera. O con muchos casos en nuestros antepasados, en nuestra familia, de diabetes. Entonces, el tema de la diabetes va a ser algo que nos va a constituir en nuestra prehistoria, aunque nosotros no seamos diabéticos. O sí. Sería lo biológico, entonces. No solo lo biológico, ahí voy, Ajá. porque no es lo mismo ser primero que nacer tercero, no es lo mismo ser hijo único que tener 8 hermanos, no es lo mismo, sin importar la época, porque necesariamente van a ser inscripciones diferentes, nacer hombre que nacer mujer, no porque haya que nacer hombre o nacer mujer, porque eventualmente esos términos, esos representantes, esos significantes, van a representar algo sobre todo para nuestros progenitores o para quienes nos crían. No es lo mismo que nos elijan determinado nombre que otro nombre. Todo eso Freud lo incluye dentro de la constitución sexual prehistórica. No es lo mismo la forma en la que nos libidinicen de una manera o de otra, y eso va a tener que ver con las costumbres de crianza, va a tener que ver con la época, va a tener que ver con los propios puntos de anclaje psíquico de aquellos que nos crían. ¿Se sigue la idea? Cuando hablamos la vez pasada del gran otro, podemos pensar en Freud, podemos ver cómo Freud le da un lugar, no a partir del lenguaje, pero sí a partir de que todo eso es un cúmulo al que venimos al mundo. Eso que nos precede se articula con las experiencias de los primeros años, con el vivenciar infantil. Y entonces, por ejemplo, en respuesta a la pregunta de Nicolás, acá tenemos la escena de Dora con el hermano. Completamente contingente. El caso Dora es el caso de toda esa historia de lo que era Dora para su padre, para su madre, para todo, con esas experiencias sexuales infantiles, que entre otras cosas, en esta combinación aparece lo que se va a mencionar como solicitación somática, es decir, ciertas partes del cuerpo de Dora tenían más predisposición somática a satisfacer. Todo esto es una clasificación. ¿Cómo? Sí. Sí. Todo podemos incluir. Todo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo en esas series complementarias, para pensar el síntoma neurótico adulto, ya no es solamente pensar una fantasía anudada a una forma de satisfacción. Freud va a empezar a hacer una anamnesis súper detallada. Uno dice, bueno, la verdad es que a Freud le gusta escribir esos casos largos, con tantos datos. Por algo son. El detalle de ese síntoma, que tal vez es igual a otro síntoma de otro paciente, en otras coordenadas, con otro llenado de esas series complementarias, van a ser finalmente síntomas distintos. Y ahí vuelvo a la frase donde, por así decirlo, Freud critica a la psiquiatría de su época, o al menos a una corriente de la psiquiatría. Podemos pensar que no basta con poner una etiqueta al fenómeno. Tenemos que ubicar ese fenómeno dentro de la historia de ese sujeto.
Y para eso las series complementarias son claves. ¿Sí? Entonces, tomando algo, y con esto ya son 10:30, les prometí que íbamos a hacer 1 hora y pico, ya estamos en 1 hora y pico pasadita. En este movimiento que podemos pensar de la conferencia 17 a la 23, ¿sí? En el texto de Miller dice, Freud hace toda una construcción de su teoría de la libido y de los síntomas, y hace un movimiento que va del sentido al goce, en términos lacanianos. Empieza pensando qué hay en los síntomas del orden del sentido, para terminar ubicando en el núcleo del síntoma al goce. Es un movimiento similar, dice Miller, similar, no igual ni al que podemos pensar en la obra lacaniana. Lacan hace un movimiento que va de pensar el desarrollo progresivo hacia una verdad, trabajábamos la vez pasada, las inversiones dialécticas como un método, un mecanismo para ir arribando cada vez a una verdad más refinada sobre ese sujeto, ¿sí? Para terminar pensando ese núcleo irreductible de goce en el síntoma. Y, por ejemplo, la vez pasada decíamos, bueno, en un primer momento Lacan pasa de una constitución del fantasma estrictamente imaginaria a una constitución del fantasma donde empieza a poner el objeto de la pulsión, el objeto A. O sea que, inclusive, Lacan va transformando su idea de fantasma para pensar que la satisfacción tiene un lugar fundamental en el fantasma. Que el fantasma es la forma, dice Lacan, la ventana desde la cual nos asomamos a la satisfacción. Es decir, el fantasma es esas coordenadas singulares de cada uno que da cuenta de la forma en la que nos satisfacemos como sujetos. Pero fíjense cómo también incluye la satisfacción. Es decir, en Freud y en Lacan, observa Miller, podemos leer una progresión y después cada uno de ustedes, los invito a que puedan hacer esa lectura con los conocimientos y el acercamiento que tengan hasta este momento a la obra de ambos autores. Que es ese camino muy similar de encontrar en algún momento que hay algo en Freud llamado pulsión, en Lacan va a tomar el nombre de goce, que no es reductible por la vía de la interpretación. ¿Sí? Entonces, el movimiento va del sentido, como forma de trabajo, a encontrarse con que el sentido es una parte y lo que hay es satisfacción. Y el problema con la satisfacción es que no es interpretable. En todo caso, podemos ir recortando, vamos a ver, en el módulo que sigue y en el otro, podemos ir recortando la posición de cada quien respecto de su propia satisfacción. Ahí ya se nos rompen las categorías. La neurosis obsesiva no me dice nada de una neurosis obsesiva. La neurosis obsesiva me dice de una serie de formas, reacciones establecidas y más o menos similares a determinados fenómenos. Pero no me da cuenta de una neurosis obsesiva. La vez pasada, no recuerdo quién, decía, bueno, hay que olvidarse de la teoría cuando uno atiende. Eso es una indicación efectivamente freudiana. Pero dice, si yo estoy pensando en la histeria cuando atiendo algo que yo supongo que es una histeria, voy a errar en escuchar aquello que tengo que escuchar. ¿Sí? La atención flotante se trata de eso. De no estar pensando qué es lo que el paciente tendría que decir, sino tratando de escuchar qué es lo que el paciente dice. ¿Sí? Otra cosa que les recomiendo del artículo de Miller, que a mi entender está bueno como para pensar esto que estamos trabajando hoy, que es cómo Miller lee la conferencia 23. Van a ver que Miller habla de todas estas conferencias freudianas y las elogia mucho, que yo, pero lo que a Miller le interesa trabajar es la conferencia 23. La conferencia 23 es la joya de la corona. ¿Sí? Entonces Miller divide esta conferencia 23 en 8 partes. Dice, bueno, si tomamos la conferencia 23, podemos decir, hay 8 partes que nos interesan como un movimiento epistemológico. Cómo Freud va pensando su síntoma a partir de estas 8 partes. ¿Sí? Y van a ver que todo el tiempo hace un interjuego con los términos lacanianos. Entonces, cuando hable de fantasías primordiales, Miller va a decir, acá están los fantasmas. ¿Sí?
alguien preguntó, bueno, ¿esto podría ser el fantasma? Sí, podría ser un referente en Freud de lo que en Lacan va a ser el fantasma. Siempre aclarando que Lacan utiliza otros elementos para pensar el fantasma. Y en el punto 7, es decir, en la parte 7 que lee Miller, dice la vedeutum del síntoma. ¿Qué es la vedeutum? Vedeutum puede digamos, traducirse como referencia, o también lo van a encontrar como significado, ¿sí? Y ahí Miller hace una lectura interesante que Freud menciona, tal vez medio soslayadamente en su conferencia 23, que es una cosa es el sentido del síntoma, es decir, lo que el síntoma nos viene a contar, y otra cosa es la referencia del síntoma. La referencia del síntoma siempre es la satisfacción. Lo que Freud va a concluir en su conferencia 23 es: no tenemos que dejar de tener presente todo el tiempo que el síntoma es una forma de satisfacción. Y que interpretamos y pensamos en los sentidos y pensamos en un montón de cosas para, justamente, veremos las próximas clases, ir quitándole esas capas de sentido y llegar finalmente a la vedeutum del síntoma, a la referencia del síntoma, que es la satisfacción. Entonces, referencia y sentido no son equivalentes. ¿Sí? El sentido, podríamos decir, es ese ropaje que el síntoma se pone para poder llevarse a cabo. Tienen un texto en Prácticos que van a trabajar que se llama El hueso de un síntoma, donde Miller justamente dice: al síntoma hay que sacarle esas capas de grasa y de carne para llegar al hueso. Profe, hay un texto, creo que también, no sé si es de una charla de Miller, que se llama La envoltura formal del síntoma. Sí, la vamos a trabajar la vez que viene. Ah, que también creo que habla un poco Sí, de esto. exactamente. Síntoma. Exactamente, trabaja lo similar. Bien. Bueno, cortamos 15 minutos. ¿Sí? En este programa lo bueno es que apagamos cámara y coso y dejamos funcionando. Yo les aviso cuando volvemos. ¿Está? Y menos 20, volvemos 11, menos 5 más o menos. Nos vemos en un ratito.